Bueno, bienvenidos a la clase 5 sobre recursos y estrategias, en la tercera parte. Bueno, esta vez vamos a hablar de recursos para la interrelación y para incorporar pautas de conducta adecuadas. Vamos a hablar de scripts sociales y de historias sociales, ¿sí? Bien, para poder hablar de esto, primero tenemos que comentar o hablar sobre lo que son las habilidades sociales, que estos recursos, digamos, están pensados para trabajar sobre, eh, digamos, cómo facilitar el desarrollo de habilidades sociales. Las habilidades sociales están relacionadas con las funciones cognitivas y con las conductas específicas, verbales y no verbales, que están presentes con las interacciones. Es un conjunto de conductas que se adquieren en el tiempo, que se enseñan, que se aprenden, ¿sí? Que se van desarrollando, porque estamos inmersos en una cultura donde es necesario, digamos, aprender distintas formas de interrelacionarse. Y nos permiten tomar decisiones, teniendo en cuenta no solo lo que es nuestra perspectiva, sino también la de otros, elaborar juicios críticos, poder dar opiniones, compartir criterios, ¿sí? Resolver los problemas, tanto propios como de los demás, o ayudar a otros a resolver problemas, establecer relaciones adecuadas con los demás, y todo esto, digamos, son algo que podemos decir, bueno, pero esto es muy complejo para una persona con TEA, sí, es muy complejo, pero es necesario, digamos, que también trabajarlo porque, eh, digamos, está, está implícito, pero no me salía la palabra, implícito en cada una de las interrelaciones que establecemos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las habilidades sociales, sí, pueden ser habilidades conversacionales, habilidades de juego cooperativo, para hacer y mantener amigos, para el manejo de conflictos, para el manejo de emociones, para la autorregulación y para la empatía. Todo esto tiene que ver con tener en cuenta, eh, digamos, pautas como que, bueno, que en una conversación no solamente tengo que hablar, ¿sí? Sino que tengo que tener en cuenta al otro y tener en cuenta, digamos, si el otro me está atendiendo, si el otro está interesado. Lo mismo cuando el otro habla conmigo, ¿sí? Yo también tengo que demostrar que estoy interesado, que mantengo el hilo de la conversación y entonces puedo responder o puedo acotar. ¿M? En el juego cooperativo, bueno, también esto de poder entender que no es solo los objetos con los cuales estamos jugando lo importante, sino esto de compartir, de lo tengo un rato yo, lo tiene un rato el otro, que los juegos también implica que alguien gana y alguien pierde, cómo me siento frente a estas situaciones. Eh, También cuando uno quiero hacer, o sea, tener amigos implica poder tener en cuenta sus intereses, sus tiempos, para poder mantenerlos, ¿no? No es solamente para poder iniciar una conversación con alguien para que después pueda ser mi amigo, sino también después en el tiempo mantener esa amistad, ¿no? Con todo lo que eso implica. Bueno, manejar conflictos, todo lo que tiene que ver con, primero darme cuenta que estoy en un conflicto y después en lugar de enojarme por estar en un conflicto, también poder encontrar formas de solucionarlo o de mejorar la situación. Bueno, habilidades para el manejo de emociones, ¿no? Para poder darme cuenta que es lo que siento y relacionarlo con la situación en sí, qué es lo que me enojó de la situación, qué es lo que me alegró de la situación, qué es que provocó esa emoción en mí. Aprender a autorregularse, o sea, aprender a poder ir dándome cuenta de lo que voy sintiendo interiormente cuando me estoy poniendo nervioso, cuando algo no me está haciendo sentir bien, en qué nivel estoy en relación con esto, estoy triste, si estoy enojado, aunque no entienda del todo qué significa estar triste o estar enojado. Es algo que es complejo, pero también es, digamos, algo que tenemos que
enseñarles a asociar sus, digamos, lo que interiormente siente, que es visible exteriormente, porque uno se va dando cuenta de que se están poniendo nerviosos, de que algo no les gusta, ¿sí? Y poder ir como relacionándolo con la situación y poder pensar alternativas para ese momento. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la empatía, que es ponerse en el lugar del otro, y todo esto que hablamos tiene que ver también, obviamente, con la empatía, ¿no? Todas estas habilidades están unas interrelacionadas con otras, ¿no? Eh, y puede aparecer un conflicto en una conversación, en un juego, mientras quiero mantener amigos. Voy a necesitar autorregularme tanto cuando estoy en una conversación o cuando están en un juego. ¿Mm? La empatía va a estar presente o voy a tener que tenerla en cuenta, digamos, en todas estas situaciones. Bueno, y para poder trabajar todas estas cosas existen estos recursos de los cuales vamos a hablar hoy. Uno, el primero es la historia social, que bueno, sí, en esencia es un cuento corto, ¿sí? Pero es un cuento en el cual, digamos, lo que aparece es una situación, ¿sí? Que para el chico es significativa, para el chico, para la persona con TEA es significativa, y lo que vamos a hacer es describir, ¿sí? Todo lo que esa situación implica para esa persona, o sea, lo que es relevante para esa persona. Eh, y, eh, y usamos para esto no solamente palabras, aunque el chico no sepa leer, porque se las vamos a leer nosotros, ¿sí? Pero van a aparecer también dibujos, pictogramas, fotos, ¿sí? Con las cuales, digamos, podamos representar o que sea más fácil para el chico seguir este hilo de cuento que nosotros con el cual estamos trabajando. También se pueden usar símbolos, se pueden usar colores. Eh, Símbolos puede ser el logo del colegio, de la institución a la cual la persona va, que ya la reconoce, ¿sí? Como la representante del espacio. Eh, entonces, lo importante es que es algo construido con el niño, con las necesidades, con las cuestiones relevantes del niño. Obviamente que nos vamos a tener que reunir con todas las personas que conocen al niño, que nos cuenten un poco más si es una situación que no va a pasar en el centro o en el lugar donde nosotros trabajamos, sino en otro, que nos puedan dar pautas de cómo se pensó ese momento. Por ejemplo, si es un cumpleaños, que nos cuenten dónde va a ser, quiénes van a estar presentes, si se puede anticipar qué actividades especiales va a haber en el momento. Eh, y también se va a trabajar alternativas para cada persona con TEA frente a situaciones que pueden ser difíciles para ellos, ¿no? O poco comprensibles. Entonces, como les decía, incluye el dónde va a suceder, el cuándo, ¿sí? Quiénes están involucrados en esta situación, qué está ocurriendo, por qué y para qué, ¿sí? Todos estos puntos los vamos a tener en cuenta. Entonces, las historias sociales implican 6 elementos básicos. Vamos a ir viendo uno por uno. Ahora se los digo todos para que vean cuáles son, que es determinar el tema, reunir información individualizada, considerar las directrices aplicadas a la escritura, ¿sí? Respetar la proporción necesaria de diferentes tipos de oración que implican las historias sociales, las descriptivas, las de perspectiva, directivas y de control, incorporar los intereses particulares de la persona y ponerla en práctica, y en práctica significa practicarla varias veces, antes de la situación, en la situación, y después también posterior para ver cómo se sintió la persona o si le sirvió o no le sirvió la historia social. Por eso es necesario revisarla y monitorear, digamos, si es realmente la adecuada para la persona o no, porque bueno, después se podrán hacer reformas para una próxima vez, porque las historias sociales una vez que se hacen se guardan precisamente porque muchas veces son situaciones que se van a repetir en el tiempo, ¿sí? Entonces no es necesario hacerlas de nuevo, quizás cambiar algunas circunstancias, porque quizás no van a estar presentes las mismas personas, o van a pasar cosas diferentes. No sé, no es lo mismo el cumpleaños de el propio chico que el cumpleaños de un compañerito que el cumpleaños del papá o la mamá.
¿sí? Porque se hace en distintos lugares, hay distintas personas presentes, pero se pueden usar como base, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de determinar el tema, bueno, es que hay que tener en claro, ¿sí? Cuál es el punto principal, digamos, por el cual queremos trabajar o necesitamos hacer una historia social, ¿sí? Como yo les dije, pueden ser situaciones específicas, pueden ser vacaciones, eventos. También se utiliza para la muerte de un familiar o la mudanza de otro, puede ser la propia, puede ser la de otro, puede ser por el cambio de escuela, puede ser para pasar del jardín a la primaria. Bueno, para todos estos hitos que a veces son difíciles o situaciones que son difíciles para las personas solteras. Bueno, una vez que sabemos o elegimos el tema que vamos a desarrollar, vamos a reunir la información. ¿Por qué individualizada? Porque es lo que tiene que ver con específicamente con lo que va a vivir o vivenciar la persona para la cual estamos haciendo la historia social, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que armar un argumento que tiene que ver con la situación general, ir pensando las cosas que pueden hacer y también el contexto. O sea, no solamente tener en cuenta de contar lo que le va a sentir o lo que le va o lo que va a vivenciar la persona, sino el contexto en el cual se van a dar, porque también en cuanto el contexto tiene que ser claro para la persona, ¿no? Que va a vivir esa situación. Bueno, hay claves que hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay algunos índices de tiempo que puedan ser predecibles, que puedan ser como eh, hitos, digamos, con los cuales el chico va a saber que pasó algo y ahora va a pasar otra cosa, o que después de tal situación, bueno, ya se va a poder volver a la casa o se va a terminar. Entonces, como todo cuento, implica una introducción, un cuerpo y un final, ¿sí? Y responde a preguntas WH, que en realidad son las preguntas del por qué, el para qué, ¿sí? Eh, el cuándo, el dónde, ¿sí? El cómo. ¿M? Hay que considerar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la forma de escribir, ¿sí? Hay que tener en cuenta los factores individuales, la edad, o sea que de acuerdo a esto no vamos a poner, no va a ser muy larga o va a ser más corta, o las habilidades que ha podido desarrollar la persona, su capacidad para comprender o para atender, ¿sí? Eso lo vamos a tener que tener en cuenta, obviamente. Eh, Siempre incluir solo la información relevante y objetiva, ¿sí? Con los apoyos visuales, ¿sí? Porque es fundamental que no solamente quede la palabra escrita, sino que el chico pueda seguir el hilo de lo que uno le va explicando a partir de lo que para ellos es más fácil de entender, que son los apoyos visuales. Hay que entender que ellos entienden literalmente. Entonces, lo que yo escriba tiene que ser también literal, o sea, que tiene que ser lo que va a pasar, no dar lugar a sutilezas, digamos, a confusiones en el texto. Pero también a su vez hay que, digamos, incluir cosas que pueden llegar, o sea, frases o palabras o la forma de escribirlo, de cosas que pueden pasar o no. Entonces, por eso muchas veces cuando uno piensa el texto, no dice esto va a ser así, porque bueno, lo que es así, si después no es así, genera ansiedad. Entonces muchas veces lo que utilizamos somos frecuentemente, muchas veces, casi siempre pasa tal cosa. eh, Se escriben en primera o en tercera persona. En general, digamos, habitualmente en mi experiencia, es mejor escribirla en primera persona eh, y puede ser en presente o en futuro, ¿sí? Uno puede ser, uno va a ir a tal lado, ¿no? O, bueno, depende de la situación, si va a ser un evento al cual la persona va a participar, probablemente sea en futuro, si es algo que tiene que ver con, por ejemplo, un fallecimiento, bueno, es en presente, bueno, en este momento el abuelo no está, sí, o tal persona ya no está más con nosotros, ¿no? Depende de la situación, es lo que se elige. Y tener en cuenta esto, que es
una propuesta que sirve para explicar la situación, para poder pensar alternativas si pasa algo que no me gusta y cómo lo puedo enfrentar, pero no es, digamos, que sí o sí va a ser de esa manera, ¿sí? Por eso esto de poder, eh, digamos, ser flexibles en la forma de escribir, ¿no? Siempre el lenguaje positivo, no se pone, eh, eh, no hay que hacer tal cosa, sino bueno, si pasa tal cosa, entonces yo puedo hacer esto, ¿sí? Y tiene que tener un título para que sea fácilmente reconocida y porque con el título nosotros lo que hacemos es resaltar la situación en sí, identificar, ¿sí?, la información más importante. Eh, Otro punto importante es esto que yo les decía de las oraciones que implica, ¿no? Bueno, las oraciones descriptivas son las que comentan la situación en sí, ¿no? Las características del entorno, dónde va a ocurrir, quiénes van a estar involucrados, qué están haciendo y por qué, presenta a los personajes, explica las causas de las conductas de otros. Bueno, por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo como para que entiendan bien de qué se trata cada uno, ¿no? De perspectiva son las afirmaciones que describen los estados internos de la persona. Me siento así, eh, estoy calmado, estoy tranquilo o me siento nervioso, ¿sí? Eh, También creencias, las personas pueden pensar tal cosa o pueden querer o esperar tal cosa frente a determinada cosa, ¿no? Entonces describe la percepción de la persona con TEA, pero más que nada la percepción de los otros, ¿no? Directiva, ¿sí? Acá es, digamos, para poder explicarle a la persona qué se espera de él en esas circunstancias, ¿no? ¿Qué respuestas se implican? O, digamos, de esa persona en frente a determinada situación o frente a determinada clase, ¿no? Bueno, aparece la torta, la idea es que nos reunamos todos alrededor o que si es el cumpleaños sople la velita, ¿sí? Entonces, con estas ayudamos al aprendizaje y a practicar nuevas respuestas. Bueno, frente a determinada situación hay que hacer tal cosa o se espera que hagamos tal cosa, ¿sí? Y lo importante es incluir distintas opciones. ¿Por qué? Porque si determinada opción en el momento no sirve, puedo tener otra para poder, digamos, resolver esa situación o ese momento. Y las de control, ¿sí?, se escriben como estrategias personales. Es decir, si pasa tal cosa, si pasa que yo me empiezo a sentir nervioso o que tengo que esperar mucho, o que, bueno, puedo ir a sentarme a un lugar más tranquilo, puedo tener un objeto que me guste mucho y que puedo morder, puedo tener un mordillo, puedo usar auriculares si el sonido es muy alto, bien. No, y son, digamos, son situaciones concretas y opciones concretas que nosotros damos a la persona, ¿sí? Que tiene que ver con los intereses de la persona, con las posibilidades de cada persona como estrategias, que ya tiene incorporadas previamente. Bueno, acá hay un ejemplo cortito, ¿sí?, de lo que serían estas oraciones de las cuales estuvimos hablando. Bueno, esto es para describir una hora de almuerzo en una escuela, ¿sí? Donde se está en el comedor, y bueno, se explica que los niños se paran en la fila a la hora del almuerzo. Esto es una descripción. Lo mismo que si decimos, cada niño obtendrá un almuerzo, ¿sí? Ahora, una de perspectiva es decir, por ejemplo, muchos niños tienen hambre, vos también tenés hambre, ¿sí? Eh, Todos los niños esperan su turno para obtener su almuerzo, bueno, también es descriptiva. Hay que entender que en general en las historias sociales van a aparecer más oraciones descriptivas, ¿sí?, que oraciones directivas o de control, ¿sí? Van a aparecer tanto descriptivas o de perspectivas, son entre 2 y 5. Hay como una cuestión de la relación, sería 2, 5 de perspectiva y descriptivas contra una o directiva o de control, ¿sí? Es decir, esa es más o menos la proporción en que aparecen. Hay muchas oraciones descriptivas, muchas oraciones de perspectiva, porque lo que creemos es que la persona entienda la situación en la cual está, y algunas de control y algunas directivas. La directiva sería, bueno, la de control es las colas del almuerzo, como las tortugas son lentas,
a veces avanzan y a veces se detienen, ¿no? Es dar un ejemplo o una forma de explicación que para el chico pueda ser más clara, ¿sí? Eh, y después está la directiva. Bueno, voy a intentar alguna cuestión que tenga que ver, por ejemplo, voy a intentar comer despacio en el almuerzo, voy a intentar esperar a que en la fila haya pocos chicos, voy a intentar eh, no, eh, si la cola es muy larga y me empiezo a sentir nervioso, voy a intentar correrme de la fila y volver más tarde, o decir me estoy poniendo nervioso, o pedirle a algún compañero que me compre algo o que haga la fila por mí. Bien, esas son las alternativas, depende del chico, depende de la situación, se verán las alternativas para cada uno. Otro punto importante es incorporar los intereses particulares de la persona, es decir, todo lo que hable la historia tiene que ser algo que para el chico sea reconocible, que tenga que ver con sus posibilidades. Eh, la mayoría de las historias sociales van a estar escritas en imprenta mayúscula, pero bueno, si algún chico ya utiliza otro tipo de escritura, se utilizará el tipo de escritura que maneje habitualmente. El tipo de ilustraciones, de acuerdo a la edad, ¿sí? No poner cosas muy infantiles cuando las personas con TEA ya son adolescentes, ¿sí? Eh, También puede haber diferencias en el formato, ¿sí? En si utilizar colores, no utilizarlos, ¿sí? Porque la idea es simple, o sea, que el chico esté motivado por usarla, por prestar atención a lo que le estamos contando, ¿sí? Bueno, y esto que les decía, ¿no? Lo último y lo más importante es que hay que ponerla en práctica un tiempo antes de que sea necesaria, ¿sí? O de que llegue la situación. O sea, no es de un día para otro, no es 10 minutos antes, es 10 minutos antes, una hora antes, un día antes, varias veces en el día como para recordarlo, ¿sí? Y por supuesto no lo tiene que hacer una única persona, o sea, no solamente en el centro, sino en casa, bueno, vamos a mostrarle a papá cómo haríamos, qué vas a hacer el día del cumpleaños, entonces la vuelves a leer, pide la tía, vamos a mostrarle a la tía cómo sería, vamos a recordarle a la tía, ¿no? Eh, eh, en el centro con los terapeutas, bueno, lo ve con la persona que está a cargo de la sala y después viene otra persona que no está tan habitualmente. Pues vamos a contarle a tal qué es cómo vas a estar el día eh, que, que, que vayas al cumpleaños, qué cosas podés hacer, ¿sí? Y obviamente monitorear si hay que hacer cambios, si no se entiende, si vemos que es muy larga, si vemos que no es representativa para la persona, bueno, hacer todas las modificaciones que sean necesarias y después tener en cuenta cuánto le sirvió a la persona, monitoreando digamos, cómo recuerda la persona o cómo se comporta en esa situación, ¿sí? Y volver a leerla cuando termina el evento como para ver qué cosas se podrían haber hecho distintas, ¿no? Eh, Incluso para poder contar, ayuda también a poder contar qué fue lo que pasó en la situación a personas que no estuvieron presentes. Y porque el final generalmente implica que, bueno, alguna leyenda como, bueno, si estuve bien en el cumpleaños, si me voy a sentir bien y cuando papá y mamá se enteren que estuve bien, ellos también se van a poner muy contentos. Entonces, poder mostrar cómo estuve, decir, sí, papá y mamá, afirmar esto, ¿no? De que realmente están contentos por cómo se desarrolló la persona en la situación, es importante también. Bueno, este ejemplo, estos son ejemplos, digamos, de estas historias sociales, ¿sí? Eh, Pueden ser cosas tan simples como, por ejemplo, que son simples para nosotros, pero que quizás para el chico es un problema, esto de, por ejemplo, cuándo sacar los libros de la mochila, porque en este caso particular para este chico es un tema, porque quizás lo quiere sacar siempre, o porque le cuesta sacarlo y no lo quiere
quiere tenerlo todo dentro y no lo quiere sacar. Entonces, bueno, voy al cole con los libros, en mi mochila, cuando entro en la clase, saco los libros y el material que necesito de mi mochila. Entonces, lo que se va haciendo es ir siguiendo, ¿no? Vas leyendo, lo vas mostrando, lo vas indicando con tu dedo, ¿sí? Vas haciendo el recorrido, vas haciendo hincapié, ¿sí? Voy al cole con los libros, ¿sí? En mi mochila. Cuando entro en la clase, saco los libros y el material que necesito de mi mochila, lo dejo encima del pupitre o de la mesa, como hacen mis compañeros, y así podré seguir la lección de la maestra. ¿Sí? Bien, esto puede ser para un momento específico. Ahora, hay otras situaciones que son más complejas, porque quizás hay un chico que no quiere desayunar en su casa, ¿sí? Entonces, hay que explicarle que el desayuno es importante, ¿sí? Entonces, una forma de poder hacerlo es, y por eso estos son los títulos, ¿no? Esto habla de del tema, digamos, de la historia social, digamos, de lo relevante. Acá lo mismo, desayunar bien me da energía, me pone bien, ¿sí? Entonces, por la mañana, antes de venir al cole, todos los niños tenemos que desayunar en casa. El desayuno es la primera comida del día y la comida más importante. Tengo que venir bien desayunado al cole para tener energía y así trabajar y aprender mejor. Para desayunar bien tengo que beber un vaso de leche, comer cereales o galletas, eh, los puedo mojar en la leche, ¿sí? Esto está muy bien. Ven que algunas cosas no es necesario hacerlas muy largas, ¿sí? Pueden ser simples o pueden ser un poco más complejas, como para poder explicar situaciones como por ejemplo el viajar en avión, ¿sí? Es importante tener, primero facturamos las maletas, ven que el texto, las palabras dependerán de cada persona, también de cuál es el contexto en el cual esa persona se maneja habitualmente, ¿sí? Estas son, eh, digamos, esta que yo les estoy mostrando ahora, son ejemplos que ya están preparados así, ¿sí? O sea, que si ustedes quieren los pueden buscar y quizás después lo que pueden hacer es tomarlos como base para después armar aquella que tenga que ver con lo que necesita la persona con la cual ustedes estén trabajando especialmente, ¿sí? Esta es mucho más larga, tiene muchos más datos, ¿sí? Porque, bueno, viajar en avión implica un montón de situaciones que hay que explicar, ¿sí? Muchas veces, digamos, en algunos se utilizan muchos pictogramas o muchas imágenes y en otros menos, ¿sí? Por eso, dependerá de cada persona, dependerá de cada situación. Yo les voy a enviar ejemplos como para que tengan, digamos, de historias sociales, por ejemplo, para un cumpleaños o para un cambio a primer grado, para que las tengan como base porque son las que más habitualmente pueden surgir como posibles. Pero bueno, si ustedes piensan en Arasac, que es este portal español, digamos, de pictogramas, pueden encontrar ya preparadas digamos, de distinto nivel y para hablar de distintas cosas. Bueno, ahora estuvimos hablando de habilidades sociales para poder explicar lo que implican las historias sociales. Ahora vamos a hablar de otro punto, que es la autorregulación, que en parte también era parte de lo que hablaban de lo que se nombra como una de las habilidades sociales. Esto implica que cada persona tiene que poder controlar su comportamiento, ¿sí? Todos tenemos emociones, pero no siempre podemos, o sea, es esperable que uno pueda demostrar la emoción en todo su potencial. Uno puede contar cómo se siente, pero, digamos, expresarlo de una forma adecuada socialmente, ¿sí? Y también lo que estamos tratando, o sea, la autorregulación implica que la persona pueda percibir lo que está sintiendo, es poder asociar lo que siente internamente, las sensaciones que tiene internas con, digamos,
la emoción, ¿sí? Con los comportamientos. Todo esto para lograr un comportamiento apropiado. Esto es algo que se aprende. No, nosotros no nos autorregulamos, digamos, porque sí, es porque aprendimos que es necesario, porque aprendimos que, eh, eh, digamos, que si no estamos en un equilibrio, digamos, no podemos funcionar adecuadamente, no podemos relacionarnos con otros, ¿sí? Eh, y entonces, es necesario trabajar sobre el input, o sea, sobre lo que siente la persona, que poder ayudarlo, que decodifique esto que va sintiendo, eh, también que pueda procesar todo lo que sucede en el entorno y poder relacionarlo con esos sentimientos que está teniendo, ¿sí? Con eso que está sintiendo, y con ejecutar o aprender a cómo enfrentar esas situaciones de una forma adecuada. Todo esto es la autorregulación, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que la autorregulación es, vamos a pensar en alternativas. Una de ellas es en lo que es el semáforo, ¿sí? El semáforo implica, bueno, ya sabemos que de la misma, los colores del semáforo nos ayudan a poder pensar, ¿sí? En instancias, digamos, emocionales diferentes. El verde es cuando estamos bien, el amarillo es cuando ya empezamos a sentir como cierta molestia, ¿sí? Y el rojo es cuando ya no podemos manejar la situación o estamos muy enojados, ¿sí? O puede ser con respecto a la tristeza, por ejemplo, ¿no? Puede ser que, bueno, en el verde estamos bien, estamos contentos, nos sentimos adecuados, en el amarillo ya empezamos también a sentir como que algo no nos gusta o que estamos incómodos, ¿sí? Y el rojo, que estamos tristes, que hay algo con lo cual eh, no estamos bien, no estamos enojados, estamos tristes. Son distintas situaciones, son distintas eh, emociones, son distintas sensaciones. En realidad esto es algo que se arma con la persona, porque lo que uno va haciendo es que lo que uno va viendo que le pasa al chico, que uno va notando que se va poniendo como tenso frente a determinadas situaciones que aparecen, no sé, si el chico tiene hipersensibilidad a los ruidos, cuando aparecen ruidos, uno va viendo que la molestia en el cuerpo del chico, ¿sí? O que comienza a protestar, ¿sí? O que puede explicar que empieza a sentirse como enojado, digamos las expresiones, y uno puede ir diciéndole, no te sentís bien, ¿no? Hay algo que te está molestando, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer con esto que te está molestando? Podemos respirar, podemos, eh, eh, digamos, ponernos auriculares si es el sonido lo que nos está molestando, podemos pedir ayuda, ¿sí? Eh, Em, y entonces, digamos, la idea es que con esto se trabaja no solo la sensación, sino las alternativas para esa sensación, ¿sí? Trabajamos cómo nos sentimos y qué podemos hacer frente a ese sentimiento que tenemos o a esa situación en la que estamos, ¿sí? También se puede usar para situaciones riesgosas, bueno, ahora estamos en eh, digamos, porque las situaciones riesgosas o las situaciones nuevas pueden generar mucho estrés, entonces podemos trabajarlo también para esto. No sé, estoy en la sala, estoy tranquilo, eh, viene gente a la sala, más gente de la habitual, ya no me siento tan tranquilo como antes, salimos a alguna actividad o cambiamos de espacio y eso a mí me enoja, no me gusta. Bueno, poder entender estas sensaciones también se puede trabajar con el semáforo también, ¿sí? Vuelvo a repetir, no es que, eh, digamos, eh, va a ser para sentimientos muy básicos, ¿no? Como el enojo, como la tristeza, como el dolor, ¿sí? Y son a esos a los que apuntamos. Después, si hay posibilidades de desarrollar algún tipo de sentimiento distinto, bueno, se irá viendo y quizás esta ya no es el recurso más adecuado para poder hacerlo, ¿sí? Pero eso tiene que ver que más que nada para evitar la aparición de conductas disruptivas, así que ya la vamos a ver en la clase de conducta,
de qué se trata y para qué son. Pero esto tiene que ver con que ellos puedan ir reconociendo sus sensaciones, reconociendo sus sentimientos, ¿sí? Bueno, era como les decía, el rojo es cuando se llega a nivel de estrés que pueden aparecer conductas inadecuadas, el amarillo es cuando comienzan a aparecer algunas señales, el verde representa la ausencia de estrés, ¿sí? Y esto es lo que buscamos, que el chico pueda reconocer y también diferenciar las primeras señales, las que serían de amarillo, de ya la situación de alto estrés, ¿sí? Obviamente que en el momento en el que el chico, o sea, las señales sí quizás las podemos trabajar en el momento, pero cuando están en una situación de alto estrés, ahí no se puede trabajar el semáforo. El semáforo se vuelve a trabajar, ¿sí? Cuando el chico volvió a estar tranquilo. Entonces se dice, bueno, ¿viste cuando te sentías así? Cuando golpeaste la mesa, cuando empezaste a gritar, bueno, ahí es cuando estabas muy, muy enojado, ¿sí? O muy, muy molesto, ¿sí? Esto es el rojo, no tenemos que llegar acá. Si vos ya acá, en esta situación, a mí me parece que cuando ya te empezaste a sentir molesto cuando pasó tal cosa. Bueno, entonces uno después va trabajando en el día a día, bueno, a ver cómo estás, a ver, me parece cómo te sentís, a ver, ¿estás bien? Mira, estás relajado, estás contento, bueno, estás acá, estás en el verde, ¿sí? Bien, estamos en un momento verde. Bueno, aparece una situación, me parece que nos estamos poniendo un poco amarillos, nos estamos poniendo nerviosos, ¿cómo te sentás? Acordate, ¿sí? ¿Qué podemos hacer frente a eso? ¿Sí? Para no enojarnos, para no llegar al rojo. ¿Sí? Esto es como yo les decía que se construye con los chicos, ¿no? Bueno, entonces, cuando estoy en rojo, estoy enfadado, muy nervioso, reflexivo, alborotado, agresivo, ¿sí? Cuando estoy amarillo, estoy algo nervioso, alterado, inquieto, desconcentrado, algo me molesta. Y cuando estoy en verde, estoy tranquilo, atento, contento, relajado, pacífico. ¿Sí? Y acá se dan alternativas de qué puedo hacer en cada situación. Esto va a ser totalmente individual. ¿Sí? En el caso de estar en amarillo, eh, me siento a dibujar solo, juego con plastilina, o sea, todas alternativas que al chico lo puedan relajar. Busco algo tranquilo que me dé, pido ayuda, si lo anterior todo no me funciona, entonces pido ayuda. Esto es un aviso de tu cabeza, busca formas para relajarte y sentirte mejor. Acá, ¿qué puedo hacer? Respiro hondo y pienso en el aire, me voy a mi habitación a recostarme, cuento hasta 20, pienso en algo agradable, pido ayuda. Siempre la opción de pedir ayuda es la opción, digamos, que tiene que estar presente, porque no siempre van a poder autorregularse, ¿sí? Y esto uno lo practica, ¿sí? Lo practica cuando el chico está tranquilo. Bueno, a ver, vamos a hacer de cuenta. Estamos en una situación, a ver, te empezás a poner nervioso, empiezas a sentir mucho, empiezas a sentir algo de ruido, algo te molesta, ¿qué puedes hacer? Bueno, puedo pedir dibujar, puedo pedir jugar con plastilina, puedo pedir ayuda. ¿Te acuerdas cómo pedías ayuda? No a los gritos, me acerco, puedo buscar un pictograma de ayuda si no me salen las palabras en ese momento, ¿sí? Y también se dan opciones para cuando estoy también, cuando estoy bien, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo repasar una lista de lo que tengo que hacer o mis tareas, puedo ayudar a papá y a mamá, leer un libro, escribir una historia, bueno, de acuerdo a las posibilidades de cada uno de las personas con las cuales está trabajando, ¿sí? Acá, digamos, esto yo lo saqué de este lugar, ¿sí? Que tienen, bueno, esta idea de cómo hacerlo para que también lo puedan buscar si lo necesitan. La otra opción, ¿sí? Es el termómetro, o sea, de la misma forma que usamos el semáforo, podemos usar un termómetro, ¿sí? En el cual también voy pudiendo diferenciar cómo me voy sintiendo, ¿sí? Eh, Acá hay más, quizás podemos agregar alguna opción más, porque no es como el semáforo que tenemos tres opciones, podemos poner, digamos, una opción más intermedia, ¿sí? Y lo importante de esto es también trabajarlo como trabajamos el, eh,
digamos, la anterior, ¿no? Como una cuestión de, bueno, las opciones. Me siento así, ¿qué puedo hacer para no continuar, digamos, en esta, sintiéndome mal? Bueno, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, siempre pensado persona por persona. Otra forma de autorregularse, ¿sí? Puede ser utilizando timers, ¿sí? Con los cuales yo, por ejemplo, para los tiempos de espera, ¿sí? O para saber cuánto dura una actividad. Los tiempos de espera son muy confusos, o sea, es muy difícil representarse, entender cuánto, cuánto tiempo llevan las cosas, ¿no? Entonces, este tipo de opciones, digamos, nos dan nos ofrecen más claridad en el transcurso. Y todas estas opciones que yo les puse aquí, digamos, son opciones en donde se va viendo el transcurso del tiempo, porque o hay algo que se va ofreciendo acá porque pasa la arena, ¿sí? Acá porque también va cambiando, va corriéndose de lugar el muñeco, y esto es lo que se ofrece en los celulares, que también es la misma idea, así que los chicos conocen los números y van viendo, bueno, se puede usar directamente un cronómetro, ¿no? Después hay otras opciones en los celulares, que es un globo que se infla, se infla, se infla, y cuando se termina de inflar y explota es que se terminó el tiempo de espera. Otro puede ser una bomba de tiempo, digamos, la mecha que se va como quemando hasta que llega el momento, eh, digamos, en el cual se termina porque explota la bomba. Bueno, hay distintas opciones, ¿sí? Pero esto también es importante tener en cuenta que es una forma clara, ¿sí? De poder autorregularnos y de estar tranquilos sabiendo, ¿sí? Que los tiempos de espera pueden verse, digamos, pueden hacerse visibles, ¿sí? La otra opción, digamos, para la autorregulación son los scripts sociales. Esto es un recurso con el cual, con la misma idea de lo que tiene que ver con lo que veníamos hablando. Toda la autorregulación implica que yo voy a pensar cómo estoy o qué situaciones me estresan y qué alternativas tengo para esa situación, ¿no? Entonces, en el script social, justamente lo que se puede, lo que se deja es claro visualmente qué es lo que se puede y lo que no se puede en una situación determinada, ¿sí? Y en general, digamos, esto suele ser rojo, ¿sí? Perdón, verde lo que se puede, rojo lo que no se puede, porque el rojo y el verde, con la misma idea de lo que es el semáforo, es lo más claro. No nos olvidemos que los colores son relevantes para las personas, son algo que pueden entender más fácilmente, ¿sí? Entonces, eh, no se puede, si yo estoy en la actividad del aula, puedo preguntar levantando la mano, sí, pero no puedo gritar o interrumpir. Puedo hablar cuando es mi turno, pero no puedo hablar siempre o gritar, hacer comentarios, pero no puedo insultar. Puedo pedir permiso para ir al baño, pero no levantarme sin permiso. Puedo estar sentado tranquilo sin molestar a los demás ni correr. No puedo, ¿no? Entonces, es anticipatorio. Esto lo hablamos, lo recordamos como las pautas previas a la actividad, ¿sí? O si estamos realizando la actividad y vemos que aparece una actividad no adecuada, bueno, volvemos, lo tenemos como, digamos, como referencia. Bueno, acordate, a ver, si estamos haciendo esto, ¿podemos? ¿O esto se puede hacer? ¿Qué es lo que se espera que se haga en este momento? ¿No? Entonces, volver a la propuesta adecuada, ¿sí? Esto está en escritura, o sea, está con palabra escrita porque puede ser que alguien solo con la escritura, pero generalmente es aconsejable, ¿sí? Sumar, digamos, algún tipo de pictograma para que sea más rápido para entender, porque en ese momento que el chico está en una actividad que no es la que corresponde, ponerse a leer es complicado. Entonces, si además de las palabras aparece algún apoyo visual con el cual lo entendamos mejor, ¿sí? Entonces, ven que todos son rojo y verde, como les decía, pueden ser así, ¿sí?
Esto también es de Arasac, esto también lo pueden imprimir como para poder armarlo. Esta también es otra forma, ¿no? Las alternativas de lo que está bien y de lo que está mal, ¿sí? Esto puede ser para situaciones de relación o de conducta, ¿sí? En el aula. Eh, y esto también puede ser para momentos determinados. Bueno, en música, por ejemplo, puedo hacer tal cosa y no puedo hacer tal cosa, en otro lo otro. Si estoy en el recreo, puedo jugar a determinada cosa, pero no puedo empujar, no puedo, ¿sí? Pero puedo hacer, siempre es una conducta no adecuada y la conducta adecuada que reemplazaría esa conducta inadecuada, ¿sí? Eh, bien. Ven que sumamos no solamente los colores, sino también un bien y un no, cara, una carita de alegre y de triste, sí, acá sumamos todo, digamos, como que para cada uno ir pensando lo que sea más fácil de identificar, de entender para cada persona. Bueno, estas son las estrategias con las cuales hoy trabajamos, volvemos a la primera, digamos, lo importante, digamos, de estos recursos o de estas estrategias es que son individualizadas, que ninguna de estas estrategias pueden ser generales. Podemos utilizar un material que esté armado porque nos facilita desde dónde empezar, porque a veces, por ejemplo, con las historias sociales, a veces es difícil partir digamos, cuando uno todavía no las maneja. Yo les voy a mandar en el material que les dé de apoyo una descripción más clara, varios ejemplos, ¿sí? Como para que los tengan como base, pero siempre piensen que es una base, es de dónde partir, de dónde pensar, para que pueda ser lo más cercana a las vivencias que pueda tener la persona a la cual se lo estamos preparando, ¿no? Los scripts sociales pueden ser una buena pauta para muchas personas, o sea, no, puede ser individual porque para esa persona necesitamos algo que sea individual, pero también puede ser algo general para el aula o para todo el grupo, digamos, o para un grupo de chicos que comparten ciertas características, porque es un recordatorio que viene bien para todas. Las pautas sociales en general son complejas de recordar para todos, son muchas. eh, digamos, entonces, bueno, es, digamos, un material que puede utilizarse para distintas situaciones y no solo para personas con TEA, lo mismo que el semáforo, que el termómetro, ¿sí? No son estrategias exclusivas para personas con TEA, las historias sociales y los scripts se acercan más a los que habitualmente, pero con chicos con problemas de atención también se pueden trabajar o sirven para poder explicar distintas situaciones. Sí, lo que es importante es que con las personas con TEA no nos manejemos solo con palabras, que siempre incorporemos apoyos visuales, porque como hablamos en la primera clase, es lo que facilita el entendimiento, ¿sí? Lo que les permite, sobre todo en momentos de mucho estrés, poder recordar fácilmente, digamos, qué es lo que se espera o qué pueden hacer o sus alternativas o las alternativas que tienen frente a determinado momento. Bueno, terminamos por hoy. Cualquier duda, los espero en el grupo de WhatsApp para que puedan compartirlas conmigo. Y bueno, espero que estén todos bien.